vertical y el menos corto. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, acá está, ok. Entonces, fíjense que después de que se forman los bronquios primarios, que recordemos que son el resultado de la bifurcación de la tráquea, se forman bronquios secundarios. Entonces, aquí ya vamos teniendo procesos de ramificación. Bueno, cuando entre cierre, ¿sale? Por favor, yo sé que tardan mucho en terminar de entrar, pero cierren la puerta cuando entren. Gracias. Ok, entonces, está comentando la ramificación de los bronquios primarios produce bronquios secundarios y la ramificación de los bronquios secundarios produce bronquios terciarios. La cuestión aquí es que el bronquio primario básicamente va a un pulmón, entonces por eso se le llama el bronquio primario bronquio pulmonar. Por otro lado, el bronquio secundario va a una subunidad que es mal denominada como lóbulo, pero aún así le tenemos que decir bronquio lobular. Y por último tenemos que el bronquio terciario va a una subunidad que se llama segmento, entonces por eso le decimos bronquio segmentario. Entonces estas son equivalencias en los sistemas de nombres. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, no sé si les había comentado sobre el término lóbulo, ¿no? Miren, la palabra, ay, yo estoy casi seguro de que aquí debería de estar, aquí debería de estar, aquí debería de estar, aquí debería de estar. No, no está. Bueno, miren, la palabra en latín lobus, la palabra en latín lobus, apareció y se quitó, ¿verdad? Sí. La palabra en latín lobus hace referencia a una porción, una parte que está redondeada. Entonces, si piensan por ejemplo en el cerebro, pues el cerebro completo parece una esfera, de hecho se divide en semiesferas o hemisferios, y después las partes en las que se subdivide son lobus cerebrales, si lo buscan así en latín, lobos cerebrales. Ahora, el sufijo ulo o ula, ¿saben qué significa? Pequeño. Chiquito, pequeño, ¿sale? Ulo sería el equivalente de hito en español, ¿sale? Por ejemplo, Ailín, ¿verdad? Ailín chiquita en español le diríamos Ailinita, ¿no? Le diríamos Ailincita, pero por forzarlo, Ailinita. Pero en latín sería Ailínula, ¿ok? Entonces eso sería Ailín chiquita, pero en latín. Bueno, y aquí viene el asunto completo. Las estructuras con formas redondeadas tienen partes redondeadas, que serían lobus. Y los lobus tendrían subpartes que serían lobus pequeñitos, lobucitos, pero que se llamarían lóbulos. Esto es una estructura subordinada, ¿sale? Esto es una estructura subordinada. ¿A qué me refiero con estructura subordinada? A que esto pertenece a esto. El lóbulus es parte del lóbulus. El lóbulus es parte del lóbulus, ¿sale? Ahora, algún atarantado al momento de hacer las adaptaciones al español tradujo la palabra lobus al español como lóbulo. ¿Vamos bien hasta acá? Y son esos momentos en los que uno como que no quiere admitir que se equivocó y le dicen, bueno, y entonces lóbulus, ¿cómo lo vas a traducir al español? Ah, pues nos sacamos de la manga un nuevo término y le decimos ahora lobulillo. ¿Sale? Entonces, en español, la parte redondeada de un órgano que de por sí es esférico o redondeado sería el lóbulo, y la estructura subordinada al lóbulo se llama lobulillo. Sin embargo, en la actualidad las ciencias se escriben en el idioma inglés. Entonces, si ustedes leen de una neumonía lobular, ¿de qué creen que están hablando? ¿De una neumonía en el lóbulo o en el lobulillo? Lobulillo. Pues en el lobulillo.
pero al momento de hacer las traducciones no falta el que lo traduce como lóbulo. Entonces esto produce problemas continuamente. No lo podemos corregir porque está muy instaurado en nuestro lenguaje, pero cuando menos vamos a evitar decir lobulillo, ¿sale? Cuando menos en el pulmón trataremos de evitar decir lobulillo y le llamaremos segmento. Quizás no es la mejor traducción, pero cuando menos si vemos segmento en inglés o segmento en español, sabemos exactamente a lo que nos estamos refiriendo y no se producen esas alteraciones. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ahora, otra cosa importante de comentar. El pulmón derecho tiene la característica, permítanme usar la imagen del pulmón derecho, ¿dónde está? El pulmón derecho es más grande, ¿sale? El pulmón derecho es más grande, entonces ahorita rápido, el pulmón derecho está dividido en 1, ya merito, ya casi, en 1, 2 y 3 lóbulos. El pulmón izquierdo es más chico, por lo tanto solo está dividido en 1 y 2 lóbulos. Vamos bien hasta acá. 3 derecho, 2 izquierdo. ¿Y eso qué tiene que ver con los bronquios? ¿Cuántos bronquios lobulares creen que tenemos, o secundarios creen que tenemos del lado derecho? Ah, pues tenemos 1, 2 y 3, ¿sale? 1, 2 y 3, ¿sale? Entonces, tenemos el mismo número de bronquios secundarios que de lóbulos, respectivamente 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo. Y por último, ¿cuántos segmentos pulmonares, que ahorita lo vamos a platicar, cuántos segmentos pulmonares tenemos del lado derecho y cuántos del lado izquierdo? Ah, pues del lado derecho tenemos 10 y del lado izquierdo tenemos 8. Ah, pues entonces tenemos 10 bronquios segmentarios derechos y 8 izquierdos. Vamos a contar los del lado derecho, ¿sale? B1, B2, B3, B4, déjenme encontrar B5, B5, B6, B7, B8, B9 y B10, ¿sale? 10 segmentos en el lado derecho. Ya no lo hago en el izquierdo porque me va a flojera. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces el número de bronquios está estrechamente relacionado pues, con la división del pulmón, ¿sale? Es una parte que casi se traslapa y además estamos viendo que esos bronquios segmentarios se subdividen en otros bronquios y así consecutivamente. Bueno, aproximadamente después de la formación del bronquio terciario vamos teniendo, les llaman los fisiólogos divisiones dicotómicas. ¿A qué se refiere una división dicotómica? Sencillamente se refiere al proceso por el cual una estructura principal, en este caso un bronquio terciario, se ramifica terminando su existencia. Y eso generalmente se ramifica en dos, por eso se llaman divisiones dicotómicas, ¿sale? Dicotómicas. Y cada una de estas a su vez también se ramificará en otras dos divisiones dicotómicas. Y estas a su vez se ramificarán en otras dos divisiones dicotómicas. Y así sucesivamente. Bueno, a partir del tercero aproximadamente habrá 18 divisiones dicotómicas. Perdón, no es a partir del tercero, es más bien el tercero, a partir del primero hasta llegar a las 18 divisiones dicotómicas. Es decir, aparte de ahí, ya hice las los números. División dicotómica número 18, esa es la palabra correcta. A partir de la división dicotómica número 18, ¿cómo obtenemos el número 18? A partir del bronquio terciario, que sería la tercera, más 15 que nos está diciendo aquí en la imagen, ¿sale? Entonces, a partir de la número 18 comienza a ocurrir un proceso en los bronquios. Resulta y resalta que los bronquios tienen paredes cartilaginosas y eso ahorita mismo, en una hora, lo vamos a ver, lo vamos a sentir. Pero a partir de la división dicotómica número 18 empiezan a perder paredes cartilaginosas. ¿Por qué motivo ocurre esto? Bueno, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un cilindro con este plástico, pues este cilindro lo dejamos sobre la mano y ¿qué haría? Pues sencillamente colapsa, ¿ok? Se aplasta, no se mantiene, es más, a menos que yo esté sosteniéndolo, cuesta trabajo, se aplasta solito, si no es que colapsa completo. Pero conforme vayamos haciendo cilindros de diámetro más pequeño,
este cilindro ya no colapsa. Bueno, cuando el diámetro es grandote, es decir, de la división 18 hacia la primera división dicotómica, entonces hay un alto riesgo de que esto colapse y nosotros no queremos que la vía aérea colapse. ¿Por qué? Porque el aire tiene que pasar. A diferencia del contenido alimenticio, que es empujado por músculos, el aire no es empujado por nada, solamente entra por diferencias de presión o sale por diferencias de presión. Como consecuencia de esto, entonces, no queremos que colapse y ponemos cartílago. Pero a partir de la división número 18, las mismas paredes musculares son suficientes para evitar el colapso. Ya no necesitamos cartílago. ¿Hasta esta parte vamos bien? Ok. Entonces, en ese momento en el que empieza a desaparecer el cartílago, comenzamos a tener un tipo de bronquiolos que se llaman comencemos a tener un tipo de bronquiolos que se llaman bronquiolos, dejan de llamarse bronquios y se llaman bronquiolos, dejan de llamarse bronquios y se llaman bronquiolos a partir de la división número 18. Bueno, ahora, ya que estamos en los bronquiolos que tienen la característica de que ya no poseen cartílago, empiezan a presentar aproximadamente al nivel número 8 estas dilataciones saculares. Estas son dilataciones saculares. Bueno, todos esos saquitos, los que vemos allá arriba y los que vemos aquí abajo, se llaman alvéolos. Todos se llaman alvéolos. La cuestión es que al inicio los bronquiolos empiezan a presentar estos saquitos. Obviamente hay poca eficiencia para que se produzca el intercambio de gases. Y en el extremo final tenemos un racimo de uvas. ¿Ok? Bueno. Cuando el bronquiolo empieza a presentar estos saquitos, se llaman bronquiolos respiratorios. Bronquiolos respiratorios. ¿Sale? Bronquiolos respiratorios. Sí hay intercambio de gases, pero no es muy eficiente hasta que llegamos a los sacos alveolares. ¿Sale? En esta región ya lo que tenemos se llaman sacos alveolares. Y ahí es donde con mayor eficiencia se produce el intercambio de gases entre el alveolo y el capilar. Voy a retomar esto en un momento más, pero aquí podemos ver una ilustración donde se observa esto que está de color azul es la arteria pulmonar, bueno, mejor dicho, una rama de la arteria pulmonar. Estas que están de color rojo son ramas de la vena pulmonar o afluentes a la vena pulmonar. Entonces podemos ver cómo se produce, vamos siguiendo la estructura. Aquí vemos cómo se produce una red capilar alrededor del alveolo. Y una vez que se produce esa red capilar, ahí se produce el intercambio de gases. ¿Ok? Vamos a ir hasta acá. Aquí la sangre ya regresa a las venas pulmonares, pero con una alta concentración de oxígeno. Ahorita vamos a retomar este concepto, pero con esto último de la ramificación en sacos alveolares, de la ramificación y llegar hasta la formación de los sacos alveolares, dejaríamos el tema de bronquios. Lo vamos a retomar brevemente más adelante, pero dejamos el tema de bronquios. Quisiera comentarles ahorita con respecto a cuando realicemos la práctica, vamos a intentar insuflar el pulmón, y una de las cosas que a veces pasa es que se empiezan a sentir burbujas o se empiezan a formar burbujas. Fíjense que si eso ocurre es que le metimos mucha presión al pulmón y en realidad sí es uno de los objetivos que buscamos. Pero, ¿por qué empezamos a sentir burbujitas o incluso se les forman unas burbujas enormes? Porque la presión revienta los alvéolos, que son delgaditos. Entonces metemos mucha presión, reventamos alvéolos y el aire se escapa desde los alvéolos hacia el espacio entre los bronquiolos y la pleura pulmonar. ¿Sale? Ahorita lo veremos en la disección. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno. Vamos a hablar ahora sí de pulmón. La verdad es que hablar de bronquios y hablar de pulmón está íntimamente relacionado. Entonces, nada más permítanme. Ok, vamos a hablar del pulmón. Ahora sí, el pulmón derecho por anatomía es más grande que el pulmón izquierdo, dado que el corazón invade parcialmente el espacio funcional del pulmón izquierdo. Ahora, como los pulmones se pueden asemejar a una figura geométrica, casi siempre lo asemejan a una pirámide de base cuadrangular o a un hemicono. En lo particular me gusta mucho más asemejarlo a un hemicono porque es mucho más fácil explicarlo.
Un hemicono, ¿qué es? Es sencillamente un cono cortado a la mitad, ¿sale? Es un cono cortado a la mitad. ¿Qué partes tiene un cono? Tiene una base, tiene una gran superficie de forma redondeada, tiene otra superficie plana y tiene una punta. ¿Ok? Vamos a ir hasta acá. La base en el pulmón se llama base. La punta de cualquier cono o pirámide tiende a llamarse ápex o ápice. Cualquier cono o pirámide en su punta se llama ápex o ápice. Si se acuerdan, por ejemplo, los aritenoides tenían una punta que se llama ápex o ápice, pues en el pulmón también se llama igualito. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Y por último, las caras. Realmente solo tiene una gran cara curveada, que sería lateral, y una cara recta, que sería medial. Bueno, concretamente la gran cara curveada entra en contacto con el tórax. Entonces a esta cara o a esta superficie se le llama superficie parietal. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis en cuanto al tema del pulmón. Miren, los pulmones como tal, con su recubrimiento que se llama pleura, terminan delimitando ellos mismos un espacio. Aquí en este espacio, por ejemplo, está el corazón, está la tráquea, están los bronquios, aunque no estén ilustrados. Bueno, lo que me interesa es el nombre del espacio. Este espacio se llama mediastino. ¿Ok? Mediastino. El corazón está en el mediastino. ¿Por qué estoy sacando a colación esto? De hecho, esto lo vamos a repasar un poquito más la siguiente semana, pero lo estoy sacando a colación por lo siguiente. La última cara del pulmón, no la gran cara redondeada, sino la cara que apunta hacia medial, se llama cara mediastínica. ¿Sale? Se llama cara mediastínica porque está en contacto o delimita al mediastino. ¿Vamos bien hasta este momento? Bueno. Ahora sí vamos a hablar de anatomía específica del pulmón derecho y resulta que tienen unos surcos muy marcados. Generalmente a los surcos se les puede decir incisuras o también se les puede decir cisuras, que de hecho es el nombre preferido para estos surcos, ¿vale? Este es el nombre preferido para estos surcos. ¿Saben qué? Voy a cambiar tantito de imagen. Antes de continuar con la explicación, quisiera comentarles algo. En la primera imagen estábamos viendo los pulmones perfectamente de frente en su posición anatómica. En esta imagen los dos pulmones, aunque ahorita no vamos a hablar del izquierdo, en esta imagen los dos pulmones hicieron esto, ¿sale? Rotaron en diferentes direcciones, ¿sale? De tal manera que nos están exponiendo en ambos casos su parte lateral, pero rotaron en diferentes direcciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí quedó claro? ¿Por allá quedó claro? Ok. Esta imagen me parece un poquito más adecuada para lo que quiero explicar. Les estaba hablando de los surcos. Entonces, aquí tenemos un surco y este surco se llama cisura horizontal. ¿Por qué? Porque está nomás en posición transversa. Y por otro lado, aquí tenemos otro surco. Este surco se llama cisura. ¿En qué posición está? Longitudinal. No, fíjense que está más bien diagonal. Entonces a lo diagonal le decimos oblicuo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Aprovechamos para mencionar en el pulmón izquierdo. En el pulmón izquierdo nada más tenemos una. Ya me pueden responder todos. ¿Cómo se llamará esa cisura? Oblicua. Oblicua, correcto. ¿Sale? Entonces en el pulmón izquierdo solo tenemos cisura oblicua. ¿Vamos bien hasta el momento? Gracias a las cisuras dividimos al pulmón en los famosos y anticipados lóbulos. Díganme un nombre para este lóbulo. ¿Para dónde está? Superior. Este es el lóbulo superior. Díganme un nombre para este lóbulo, este de acá. Es más correcto inferior, ¿sale? También lo de lateral es más una cuestión de perspectiva, ¿ok? Sí es lateral, pero es mejor inferior. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a saltarnos a este. ¿A este cómo le llamarían? Lóbulo superior. Lóbulo superior. ¿Y a este cómo le llamarían? Lóbulo inferior. Lóbulo inferior, perfecto. Y ya nada más nos falta este que queda entre la cisura horizontal y la cisura oblicua. Este se llama lóbulo intermedio. medio.
Es correcto también decir intermedio, pero la verdad es que la tendencia es a que digan más media. ¿Vamos bien hasta este punto? Vale. Entonces ya hablamos a grandes rasgos de las divisiones del pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, vamos a hablar de segmentación. Parece difícil aprenderse todos los segmentos pulmonares, pero para empezar todos tienen nombres dependiendo de su situación o dirección. Entonces se llaman anteriores, mediales, posteriores, etc. Así los vamos a llamar, como una especie de mnemotecnia o ¿cómo se le dice cuando? Es una analogía, una especie de analogía de cómo están organizados los segmentos en los pulmones. Pensaremos en este salón y el que está justo aquí arriba. Vamos a pensar en esos dos salones. Ahora, hacia allá por donde está la dirección pensaremos que es la columna vertebral de este cuerpo llamado Universidad San Ángel. ¿Vamos bien? Bueno, entonces piensen en términos de situación o dirección para distinguir esta pared de esa pared. No se precipiten, tomen un momento antes de responder, me sale un término de situación o dirección para distinguir esta pared con respecto a esa pared y que tiene que ver con que esta pared es más cercana a la dirección o columna vertebral. Sale, ahora sí, ¿qué término le aplicarían a esta pared? Segmento. Medial, correcto, sale, medial. ¿Qué otra cosa decían? Segmento vertebral. Estaría bueno, fíjate que sí, pero bueno, ahorita el más adecuado será medial. ¿Vamos a ir hasta acá? Sale. ¿Y esa cuál sería? Lateral, perfecto, ¿sale? Ahora, así como están ustedes dirigidos, ¿esta pared qué sería? Segmento anterior. Anterior, ¿y esa de hasta allá? Segmento posterior. Posterior, bueno. Entonces, el pulmón derecho tiene 10 segmentos, pero podríamos agruparlos en 5 superiores y 5 inferiores. ¿Vamos bien hasta acá? Pensemos que los 5 superiores son las paredes del cuarto de arriba, bueno, del salón de arriba, junto con su techo. Y que los 4 segmentos inferiores, que de hecho se llaman basales, son los que están en esta habitación junto con el techo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ahora, el primer segmento, ¿todos localizan el que está de color rojo? Bueno, por cierto, si digo un color que no coincide con lo que estamos viendo ahí, díganme nada más. Bueno, en pulmón derecho, hay un segmento de color rojo. Entonces, ¿cómo le llamarían a ese segmento? Yo sé que todos me dirían superior, pero les voy a recordar algo. La punta de una pirámide, ¿cómo se llama? Ápice. Ápice. Entonces, ese segmento, ¿cómo le quisieran decir? Ápice. Apicial. Cerca. Apical. ¿Sale? Apical. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Segmento apical. Ahora, los segmentos con los que vamos a trabajar ahorita va a ser el azul, el verde, el color chocolate en el Duvalín y el color vainilla en el Duvalín. ¿Sale? Esto es un Duvalín, la verdad. Esa persona tenía hambre. La que lo coloreó. ¿Vamos bien? Sale pues. Entonces, voy a preguntar, por ejemplo, el azul y ustedes van a proponer una palabra. Nada más, antes de que propongan, no se precipiten. Oigan, yo pienso que este es superior, pero dentro de estos 4 es el que realmente queda más superior. ¿No le quedará mejor ese término a otro segmento? Pues este verde es más superior. Obviamente superior no es el nombre de ninguno de estos, ¿ok? Pero estoy poniendo un ejemplo. No, pues entonces quizás superior le queda mejor a este, por lo tanto, ¿cuál le quedará mejor al azul? ¿Sale? Entonces, con respecto al segmento del color azul, no se preocupen, ahorita quizás no atinen, pero ¿cuál es el término de situación o dirección? Pensando en las 4 paredes de la habitación, ¿cuál es el que creen que mejor le quede? Anterior. Anterior, perfecto, lo hicieron muy bien, ¿sale? Anterior. Ahora, el chocolate Duvalín, ¿sale? No se precipiten, tomen su momento y ahora sí, díganme cuál es el término que creen que mejor le queda. Basal anterior. No, basal ahorita no lo ocupen, ¿sale? No repitan términos también, solo estamos pensando en las 4 paredes del cuarto de allá arriba, ¿sale? Anterior ya se usó, nos quedan solamente lateral,
medial y posterior. Solamente nos quedan lateral, medial y posterior. ¿Sale? Digamos que vamos a llegar a la respuesta por descarte. ¿De acuerdo? No se precipiten y ahora sí díganme qué término creen que se ocupa para el color chocolate. Medial, correcto. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, comparen estos dos. ¿Sale? Comparen el verde y el vainilla dualino. ¿Cuál de esos dos creen que sea mejor candidato para ser posterior? El verde, tiene toda la razón. El verde es el segmento posterior. Y pues ya nomás por descarte y además porque si le queda el color vainilla dualín será lateral. ¿Sale? Entonces estos 5 segmentos ya tienen nombre: segmento apical, anterior, posterior, medial y lateral. ¿Vamos bien hasta el momento? Correcto. También noten que estos 5 segmentos se encuentran distribuidos entre el lóbulo superior y el lóbulo medio. ¿Ok? Incluso si lo piensan, medial y lateral estaban en el lóbulo medio, anterior y posterior en el lóbulo superior. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? Bueno. ¿Se acuerdan que les dije que en esta imagen, originalmente, en la primera imagen estamos viendo los pulmones así? ¿De acuerdo? En esta imagen estamos viendo los pulmones de frente. Ahora, en esta imagen les dije, rotamos así. ¿Sí siguieron la secuencia? Bueno, regresamos a la vista anterior, o sea, la vista anterior, ¿y qué va a pasar? En la siguiente imagen que les voy a mostrar, rotaremos así. ¿Sale? Expondremos las superficies mediastínicas. Vamos a exponer las superficies mediastínicas, pulmones, entonces así los expusimos. ¿Están listos? ¿Ok? Por ejemplo, estamos viendo los hilos pulmonares, que es donde les llegan las arterias pulmonares, las venas pulmonares, etc. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Correcto. Si se fijan, aquí está la cisura oblicua, la cisura oblicua, la cisura oblicua. Entonces, todo lo que vamos a comentar a continuación tiene que estar en el lóbulo inferior. Todo lo que vamos a comentar a continuación tiene que estar en el lóbulo inferior. Y todos estos segmentos ahora corresponden a este cuarto. En este cuarto tenemos medial basal, lateral basal, anterior basal, posterior basal y pecho basal. No es cierto, se llama superior basal. ¿Vamos a ir hasta acá? Superior basal. Entonces los nombres de todos estos segmentos tienen que corresponder con estas paredes de este cuarto. Recuerden, se llaman anterior, medial, lateral, posterior y superior, pero llevan el apellido basal. Siempre llevan el apellido basal. Muy bien. ¿Qué color es este? Porque siempre me equivoco. Morado. Qué bueno que me dijeron, yo iba a decir rosa. Este morado, ¿sale? Este morado en particular. ¿Qué segmento es? Recuerden, páusense, antes no se precipiten a responder. Recuerden, medial, lateral, posterior, anterior y superior basales. ¿Sale? Elijan uno de esos 5 para este en concreto. Superior basal. Superior, ¿sale? Superior basal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Están de acuerdo con que fue el mejor nombre posible? Bueno. Nuevamente nada más concentrándome en este pulmón, nada más en este pulmón. Este lado es anterior, es más, ahorita mismo lo voy a marcar acá, ¿sale? El otro ni lo pelen, ¿sale? El otro pulmón ahorita ni lo pelen. Este lado es anterior. Evidentemente solo en este pulmón, este lado es posterior. ¿En eso vamos bien? Bueno. Por último, recuerden que estamos viendo la superficie mediastinal. Entonces, esa superficie es medial. Estamos viendo una parte medial. Por lo tanto, de los siguientes segmentos, noten que sobre todo los voy a marcar acá, Z, Y, W, X, Wisin y Yandel. Concéntrense en cómo se ven acá en la base, ¿sale? Acá en la base. Lo que está más cercano a nosotros es medial. Lo que está más cercano a nosotros es medial. Bueno,
Con todo este sofisticado conocimiento que acabamos de adquirir, no se precipiten, pero el que está marcado con la X, ¿qué segmento es? Y sí es parcialmente lateral, pero ese nombre de lateral, recuerden, antes de responder, piensen si el nombre que van a responder no le queda mejor a otro segmento. Entonces, el nombre de lateral no le quedará mejor a otro segmento, por ejemplo el W. Entonces, W es lateral. X, entonces, ¿qué término le quedará mejor? Anterior, correctísimo. Y ya los demás pues caen solitos por su peso. Z, ¿cuál será? Medial. Medial. Y por último, Posterior. ¿sale? Entonces, estos son reglas, no es cuestión de memorizarse los 10 y además relacionarlos con el color, son reglas. Y sobre todo lo importante para que no se equivoquen es que antes de intentar asignarle un nombre, piensen si ese nombre no le queda mejor a otro segmento. Sobre todo esa es como una clave, un tip. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, listo, ya se saben los 10 segmentos del pulmón derecho. A cada uno de ellos te llega un bronquio terciario. ¿Dudas hasta el momento? Aparentemente no. ¿Requieres un repaso? Ahora, por otro lado, vamos al pulmón izquierdo. Las reglas son casi idénticas al pulmón derecho. Pero primero que nada, hay una diferencia entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. El pulmón izquierdo es más chico. ¿Qué es lo que no tiene el pulmón izquierdo? Un tercer lóbulo. Un tercer lóbulo. ¿Y cómo se llama el lóbulo que no tiene el pulmón izquierdo? El lóbulo medio. El lóbulo medio. La cuestión del bien. Como que en espíritu, el pulmón izquierdo quiso tener un lóbulo medio. No se desarrolló, pero quedó una estructura que más o menos es el equivalente al lóbulo medio. No es tan grandote como el lóbulo medio, pero es equivalente y está marcada con el número 24. ¿Qué forma le ven a esa cosa que está marcada con el número 24? De un dedo. ¿Qué forma le ven? No, lengua más. Podría ser la de cualquier persona, pues. Ok. Entonces, a ese cacho exclusivo del lóbulo superior del pulmón izquierdo, ¿cómo le llamarían? Lengua, bueno, língula, díganlo en latín para que suenen elegantes, ¿sale? Língula pulmonar. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. De hecho, si observamos el patrón de colores, los segmentos color Duvalin que estaban en el lóbulo medio, en el pulmón izquierdo, se presentan en la língula, aunque organizados diferente, pero están en la língula. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno, entonces esa es la primera diferencia en cuanto a segmentación. Esos segmentos se organizan diferente y además van a tener el apellido de lingulares. Hay otro detalle. Fíjense que más o menos en 1958 salió un artículo hecho en población anglosajona donde encontraron que el pulmón izquierdo en esas poblaciones anglosajonas solo tiene 8 segmentos. Son el resultado de la fusión de algunos segmentos que ahorita les voy a comentar. Sin embargo, aunque hay pequeñas cohortes o pequeñas series de casos en población latinoamericana, parece ser que nosotros no tenemos el pulmón organizado igual que los gringos. En los gringos generalmente se dice que hay 8 segmentos en el pulmón izquierdo, pero la población latinoamericana parece tener 9 segmentos, o incluso la otra variante anatómica más frecuente es tener 10. Es decir, no solemos tener los 8 segmentos que en los datos estadísticos sí están presentes en los pulmones de poblaciones anglosajonas. Esto por ahorita solo queda como una nota al pie, después les mando el artículo o los artículos, pero por ahorita sí tenganlo en consideración. Por otro lado, pues para fines de evaluación y todo eso, sí hay que unificarnos con lo que dicen los libros. Vamos a ver cuáles son los 8 segmentos del pulmón izquierdo. Hay dos pares de segmentos que se fusionan, yo se los digo, ¿sale?
El primer par de segmentos que se fusionan son el apical y el posterior. El apical y el posterior se fusionan, o sea que tenemos un segmento ápico posterior en el pulmón izquierdo. Ápico posterior. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, el otro que se fusiona es el basal. Bueno, el otro par que se fusiona es el basal anterior y el medial. Basal anterior y el medial. Entonces, pues si lo pensamos en el conteo, lo que pasa es que como se fusionan el apical y el posterior, solo tenemos un ápico posterior. Y como se fusionan el basal anterior y basal medial, tenemos un solo basal anteromedial. Vamos bien hasta acá, entonces ese número 8 resulta de esas fusiones. Como ustedes ya saben, pulmón derecho, yo creo que va a ser más fácil que me digan pulmón izquierdo. Incluso los patrones de colores son idénticos. No se precipiten para responder. Hay un segmento en pulmón izquierdo de color rojo. Lean lo que acaban de anotar hace 15 segundos y díganme cómo se llamará ese segmento de color rojo. Ápico posterior, perfecto, muy bien, lo hicieron excelente. No quiero decir nada de otros grupos, pero el otro grupo le gustó más. Vale. Ya en el posterior no lo vamos a encontrar. Sobrante, el azul que es segmento anterior, ¿sale? Perfecto, listo. Los de color Duvalin en el pulmón izquierdo deberían de ser medial y lateral, pero no, para empezar no están mediales y laterales, están así. Bueno, no, ahora sí, nada más me van a decir una palabra, no importa si me dicen el término técnico, si solo me dicen está abajo o está arriba, ¿sale? ¿Esto dónde está? Nomás díganme dónde está, comparado con este. ¿Esto dónde está? Arriba, perfecto. Entonces es un segmento, ya díganme ahora si la palabra técnica es un segmento superior, lingular. ¿Sale? Segmento lingular superior. Y por sobre este es el segmento lingular inferior. Traca, ¿sale? Ya tenemos los cuatro de arriba. Nuevamente, recuerden, ahorita estamos viendo los pulmones de frente y vamos a rotarlos para ver su superficie mediastinal, específicamente concentrados en pulmón izquierdo, ¿sale? Pulmón izquierdo. ¿Ya, Melito? Ya. ¿Sale? Noten, ahorita les voy a marcar, pero noten como abajo solo hay 1, 2, 3 y 4, ¿sale? Ahorita nada más quiero que vean que solo hay 4. ¿Vamos bien? Ok. Este que estoy marcando con una letra Z, ¿qué segmento es? Recuerden que estamos ya en los basales, ¿sale? Estamos en esta ubicación. Basal medial, basal anterior, basal posterior, basal lateral o basal superior. ¿Qué basal es? Basal superior. Basal superior. ¿Vamos bien hasta acá? Sale. En este pulmón, por la forma en la que rotó, en este pulmón esta dirección es posterior y esta dirección es anterior. ¿Sale? En este pulmón. Y recuerden también que por la forma en la que rotó, lo que está más cerca de ustedes es medial y lo que está más alejado de ustedes es lateral. ¿Sale? Ok. Ahorita no estoy pidiendo que respondan, solo ubiquen hacia dónde está el segmento B. Solo ubiquen, no me respondan todavía nada. ¿Ya? Ok. Revisen sus apuntes y piensen en un potencial nombre para ese segmento B. ¿Sería el anteromedial? Exactamente. Les pedí que revisaran los apuntes porque es un segmento de fusión. Ese es el segmento anteromedial. ¿Sale? Fíjense que pensaron que lo que debió de haber hecho Netter era combinar los colores de los dos segmentos, pero bueno, lo hizo como. ¿Vamos bien hasta acá? Sale. B anteromedial. Pues vamos al extremo contrario. A, que será, pausense, no me responden tan precipitados. ¿Sale? Recuerden que anterior y medial ya se ocupó, por lo tanto solo quedan esas dos partes. Perdón, ya trabajé.
Anterior y medial ya se ocupó, entonces solo nos quedan esas dos paredes para responder, ¿sale? Ahora sí. ¿Qué les dije A? Sale, respóndanme cuál es el A. Posterior. Posterior, perfecto. Y ya, por sobra, el C por descarte es lateral, ¿sale? El pulmón izquierdo ya tiene sus matices, requiere saber que en vez de lóbulo medio tenemos língula, que están invertidos, cuáles son los que están fusionados, pero en cierto modo sigue las reglas del pulmón derecho, ¿sale? Esto requiere repaso, pero realmente no es complicado. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y también se preguntarán, oiga doctor, si dice usted que los latinoamericanos tenemos 10 segmentos o tenemos 9, ¿qué es lo que pasó? Que los famosos segmentos fusionados no están fusionados en la población latinoamericana. Esa es la gran respuesta, ¿ok? No es que nos salga por ahí algo raro. Que por cierto, hablando de salir cosas raras, van a encontrar que el pulmón del cuerpo, ahorita que hagamos disección, tiene de hecho casi un lóbulo accesorio, o sea, va bajando la tráquea y se bifurca, pero si se queda en la mitad de la tráquea, bien que le sale así un bronquio tal cual. Es una característica de los animales cuadrúpedos, tanto la res como el cuerpo lo tienen. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sale. Bueno. Entonces, ahorita que lo correlacionamos incluso por los patrones de colores, pues miren, acá teníamos 10 segmentos bronquiales porque hay 10 segmentos pulmonares. Aquí, por ejemplo, miren, apipoposterior, pues es una fusión, anteromedial basal, es otra fusión, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Doc, Dígame, joven. recuérdeme por qué se llamaban basal. Bueno, la palabra basal hace referencia a la base. Entonces, estos segmentos que llevan el apellido basal, perdón, es este. Estos segmentos que llevan el apellido basal son los más cercanos a la base del pulmón. Ya. Son los más cercanos a la base del pulmón. ¿Ok? Por eso se llaman basales. Bueno, miren, la superficie lateral del pulmón, o antero, latero, posterior, contacta con costillas, músculos intercostales, más costillas, más músculos intercostales, más costillas, más músculos intercostales, etc. No tiene relaciones anatómicas particularmente valiosas o precisas, ¿ok? Donde sí tenemos relaciones anatómicas un poquito más variadas es en la cara mediastínica, ¿ok? De hecho, como el pulmón es blandito, entre comillas, como el pulmón es blandito, entonces sus relaciones anatómicas hacen que el pulmón literalmente se deforme, generando en él huellas o impresiones, ¿ok? Entonces los órganos que están cerca del pulmón le dejan grabada su huella, ¿ok? Como ese tóxico o tóxica de lo que ustedes se acordarán. Entonces, vamos a hablar de las relaciones anatómicas del pulmón basándonos en las huellas o impresiones que quedan en cada uno de ellos. Repito, estamos en superficie mediastínica. Primero que nada, estamos en pulmón derecho. Esto es pulmón derecho, ¿sale? Esto es pulmón derecho. Le coloqué aquí la palabra anterior y aquí la palabra posterior para que nos ubiquemos, ¿sale? Es superficie mediastínica del pulmón derecho. Entonces, si el pulmón en un sujeto anatómico debería de estar así, este pulmón rotó para mostrarnos superficie mediastínica. Para allá anterior, para acá posterior. ¿Vamos bien? Bueno, entonces la primera gran huella o impresión que voy a mostrarles es esa huella con forma de manzana o de puño. ¿Qué órgano habrá dejado esa huella o impresión? El corazón. El corazón, perfecto, ¿sale? Ahora, ¿qué llega al corazón? La vena cava superior. La vena cava, ¿sale? De hecho son las venas cavas, nada más que como la vena cava inferior cruza el diafragma y luego llega al corazón, entonces por eso no deja huella o impresión en el pulmón. Pero la vena cava superior sí deja su huella o impresión. Noten, por ejemplo, que además este surco es bastante recto, ¿sale? Es bastante recto en su disposición. Entonces el vaso más grande que conocemos que esté por allá arriba y que además sea recto es vena cava, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Por otro lado,
Bueno, la vena cava superior tiene tres grandes afluentes, que son el tronco brachiocefálico, tronco venoso brachiocefálico derecho, el izquierdo, y una vena que recoge toda la sangre desoxigenada del tórax en la parte posterior. Una vena que recoge toda la sangre desoxigenada del tórax y del abdomen en la parte posterior. No sé por qué, pero me gusta mucho su nombre y se llama vena acibos. En español se escribe acibos, así, pero en inglés y en latín es Z e Y, ¿sale? Vena acibos, que significa vena impar. Hay dos razones por las que enfatizo esto. Además de que vamos a ver drenaje venoso justo terminando estos módulos, también enfatizo esto porque muchas veces ven un arco en el pulmón y piensan que es la aorta. Por aquí ven un arco o callado en impresiones pulmonares y es la aorta. No, también el lado derecho tiene su callado que corresponde al callado de la ácidos o al arco de la ácidos. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, este está delgadito. Ahorita que veamos el de la aorta, claramente es mucho más grande, sale mucho más gordo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Miren, hace un momento lo comentaba, pero quizás no lo enfatizamos. Y fíjense que le preguntaba a sus compañeros del otro grupo, y como que no tenían esta palabra o este concepto bien planteado. Hay algunos órganos que tienen un sitio muy claro, muy específico, por el cual reciben arterias, nervios, salen las venas, los linfáticos y otros conductos. Ese sitio anatómico, no todos los órganos lo tienen, pero ese sitio anatómico se llama ilio. Ahí está en latín, ¿sale? Pero en español es ilio. Entonces, esa zona es el ilio pulmonar. ¿Vamos bien? Bueno. Siguiendo la clásica premisa, pues de rojo están, bueno, perdón, acá no aplica la clásica premisa. De rojo están las venas pulmonares, de azul están las arterias pulmonares y de color blanco están justamente los bronquios. ¿Ok? Los bronquios. ¿Vamos bien? No se compliquen para la siguiente pregunta, respóndanme lo más evidente. Arriba de los bronquios, ¿qué hay? ¿De qué estructura provienen todos los bronquios? De la tráquea, así de complicado. Bueno, entonces aquí podemos ver una huella o impresión de la tráquea, justo arriba del ilio. ¿Cuál es la clave para encontrar la huella o impresión de la tráquea que está justo arriba del ilio? Que por cierto, ahorita muchos de sus pulmones van a tener tráquea. Bueno. Esta frase, de hecho, aplica también a la anatomía del animal, pero es una de esas frases que tienen que tener bien presente porque es una relación anatómica bien importante. Atrás de la tráquea y el corazón siempre está el esófago. Atrás de la tráquea y el corazón siempre está el esófago. Es más, vamos a la imagen y corroboremos. Atrás de la tráquea y atrás del corazón siempre está el esófago, ¿sale? Entonces, esófago y esófago, ¿sale? Atrás de la tráquea y el corazón siempre está el esófago, siempre, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Con esto último, habríamos terminado de enfatizar las principales relaciones anatómicas de la cara mediastinal del pulmón derecho. ¿Ok? Yo sé que hablamos en específico de huellas o impresiones, pero indirectamente también estamos mencionando relaciones anatómicas. Relaciones anatómicas. Dejamos todo esto y vamos a pulmón izquierdo. Este va a ser más facilito, sale más campechanito. La primerita, la más grandota, con forma de manzana, relación anatómica con órgano con forma de manzana o de puño. Corazón. El corazón, ¿sale? Perfecto, ya tenemos bien planteada la del corazón. Podemos observar en esta ilustración que tenemos un vaso que sale del corazón. Se nota cómo sale del corazón. Forma un arco, y un señor arco, ¿no? Un arco, ¿sale? Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué vaso es? La aorta. La aorta, ¿ok? Ah, por cierto, perdónenme, no lo mencioné ahorita. De todas maneras, yo creo que les queda claro.
pero hacia esta dirección es posterior y hacia esta dirección es anterior porque estamos en el otro pulmón. Recuerden que uno giró así y el otro giró así, ¿sale? Giraron diferente. Ok. Bueno. ¿Cuál es la frasecita esta que les dije al final del pulmón derecho que se tenían que aprender? ¿Qué cosa siempre está atrás de quién? De la tráquea está el Siempre está atrás del corazón y de la tráquea. Sale. Corazón. Aquí hay un surco. Sepa Dios quién está ahí. Aquí lo vamos a adivinar un poquito, pero sale. Entonces, atrás del corazón, esófago. Seguimos este surco para arriba, esófago. Sale. Ya sé que acá dice que es un área para la tráquea y el esófago, porque a veces no se marca bien el espacio de la tráquea y el del esófago. ¿Sale? Pero corroboramos. ¿Cuál es la clave para encontrar el surco del esófago? Que siempre es el que está atrás del corazón. No es la aorta la que está atrás del corazón. ¿Quién está? El esófago, el esófago, el esófago, el esófago y el esófago. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y con esto hicimos también un repaso rápido de las principales relaciones anatómicas de la superficie mediastinal del pulmón izquierdo. Ya para lo último, vamos a dos conceptos. En realidad esto es más un concepto que algo que logremos observar en las disecciones. Miren. El pulmón necesita nutrición para su tejido, necesita aminoácidos, necesita lípidos, necesita glucosa, necesita oxígeno. Para que le llegue nutrición al tejido del pulmón tenemos unas arterias que se llaman bronquiales. Pero aparte de eso, el pulmón realiza esa función que se conoce neumatosis. Para hacer la neumatosis recibe también sangre de otro sistema que se llama sistema pulmonar. Recibe las arterias pulmonares y salen las venas pulmonares. Vamos bien hasta acá. ¿Qué cosa les parece como que debería de estar anotada en esta tabla o en esta comparativa y no está? Venas bronquiales. Las venas bronquiales. No hay venas bronquiales. Tienes toda la razón. Miren, vamos a esta ilustración con color azul y de gran calibre observamos ramas de la arteria pulmonar. Con color rojo y de gran calibre observamos afluentes de la vena pulmonar. ¿Por qué son azules las arterias? Porque llegan sangre poco oxigenada. ¿Por qué son rojas las venas? Porque llevan sangre muy oxigenada. ¿Sale? Bueno, entonces observamos que estas arterias, de hecho esta imagen la vimos hace como 20 minutos, tal vez 30, estas arterias se ramifican creando lechos capilares alrededor de los alveolos, se produce la neumatosis y la sangre regresa ya oxigenada. Con algo más de esfuerzo, aquí hay una arteriecita. Esas son ramas de la arteria bronquial. Y esta arteria no se distribuye alrededor de los alveolos. Si ustedes se fijan, ¿a qué le está dando nutrición? ¿A qué le está dando irrigación? Al mismo tejido del pulmón. Pero las venas bronquiales, chihuahuas, no se ven. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que ocurre, y que además explica un fenómeno, es lo siguiente. Miren. Recordarán ustedes esta representación del corazón, ¿sale? Tal cual se las puse. Pues en las cavidades derechas la sangre tiene un 70% de saturación y en las cavidades izquierdas de 99 a 98 porque aquí estaban las foramínidas. ¿Ok? Que por cierto pónganse a estudiar porque ven el examen. Bueno, el asunto del millón es que aquí arriba, sale aquí arriba en el atrio izquierdo, ¿por qué la sangre llegó saturada al 99%? Si en el capilar sanguíneo yo les puedo asegurar, podemos meter un electrodo y sentirlo, bueno, percibirlo, la saturación fue al 100%. ¿Por qué llegó al atrio izquierdo al 99%? Y tiene que ver con lo que dije hace 15 segundos. ¿Qué cosa no tiene el pulmón en cuanto a vascularización? Venas bronquiales. Pero esa sangre tiene que terminar en algún lado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en vez de crear venas bronquiales, la poca sangre que el pulmón desecha, vamos a decirle así, se vierte a las pulmonares. Las venas pulmonares están haciendo la función que les tocaba, pero además están recolectando sangre de las hipotéticas venas bronquiales. Y eso hace que su maravillosa oxigenación del 100% baje ligeramente hasta un 99%.
Debo aclarar que estoy redondeando estas cifras para que sea más fácil seguir el concepto. En realidad bajará como a un 99.3%, pero bueno, creo que ese es un poquito más práctico de la explicación. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo no hay venas bronquiales? Porque esa sangre se vierte a las pulmonares. Es tan insignificante su efecto que apenas si se percibe con el oxímetro de pulso y apenas si tiene impacto en la nutrición, en la oxigenación de los tejidos. Es como una fuga. Podría decirse, es como una fuga, exactamente. Y es el mismo fenómeno que ocurría con las foramínulas. Las foramínulas del lado izquierdo, pues, dicen, tengo flojera, aquí aviento mi sangre. ¿Saben? Recuerden, no es que ustedes sean flojos, es que su cuerpo de por sí nació flojo. ¿Vamos bien hasta este momento? Bueno, en particular vamos a hablar de las arterias bronquiales. Hay una arteria bronquial derecha. La arteria bronquial derecha, ahorita lo voy a remarcar en la ilustración, sale de abajo de la aorta. La arteria bronquial derecha sale de abajo de la aorta. ¿Sale? Esta es la arteria bronquial derecha. ¿Ok? Debajo del callado aórtico sale la bronquial derecha. Solo una. Ahora, les voy a contar cómo se ramifica la bronquial derecha. La bronquial derecha se divide en 3 ramas. Y esas 3 ramas en su conjunto después se dividen en 10 ramas. ¿A qué les suena conocido eso? A los 10 segmentos. Ah, exactamente. Entonces las arterias bronquiales se ramifican idéntico que los bronquios. Vamos al lado izquierdo. En el lado izquierdo ocurre lo siguiente. ¿Se acuerdan cuántos bueno, tenemos un bronquio pulmonar izquierdo? ¿Y en cuántos bronquios secundarios o lobulares se bifurca el izquierdo? ¿Por qué dije bifurcar? Sí, en 2. En 2. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. ¿Cuál es el chiste? ¿Sale? ¿Cuál es el chiste? Que del lado izquierdo no hay una bronquial, sino que hay 2. ¿Sale? Aquí estamos viendo 1 y 2. Una se va al lóbulo superior, otra se va directo al lóbulo inferior. Esa es la gran diferencia. Y estas nacen de la porción descendente de la aorta. ¿Vamos ya hasta el momento? Ok. Bueno, adicionalmente a esto, ya nada más para dar conclusión, el pulmón está recubierto por una serosa. De hecho, todos los órganos tienen que estar compartimentalizados. Y generalmente hay de 2 sopas, o es tejido conectivo o es una serosa. Si es tejido conectivo se le llama fascia o adventicia. Si es tejido seroso, pues se llama serosa tal cual. Concretamente la serosa del pulmón, que recuerden que se llaman serosas no por la cera, sino por el suero. La serosa del pulmón se llama pleura, ¿sale? Es una membrana que tiene una apariencia brillante. Ahorita que vean el pulmón, luego, lo primero que asoma es su serosa visceral. Recordemos que el corazón tenía una capa que lo recubría que se llamaba pericardio seroso visceral o epicardio y pericardio seroso parietal. Bueno, concretamente la pleura, hay pleura visceral pegada al pulmón y pleura parietal pegada al tórax. ¿Vamos bien hasta acá? Aquí tenemos un esquema y en este esquema, permítanme unos segundos, voy a utilizar un amarillo. Ok, aquí vemos cómo hay pleura pegadita al pulmón. Sale pleura pegadita al pulmón. Incluso en algunos de sus recovecos se hunde esa pleura. Vamos bien hasta acá. Ahora voy a utilizar un rojo, amóname los ojos. Y esta pleura cerca del ilio cambió de dirección y recubre a las paredes torácicas. Me estoy alejando un poquito para no terminar encimándome la línea amarilla. Ahorita sí que le quito las líneas que lo observan tal cual en la imagen. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, las paredes torácicas, pues recordarán ustedes que son la caja torácica compuesta por costillas y músculos intercostales. En la parte anterior el músculo triangular del esternón. Hacia la parte posterior, además de las costillas, las vértebras. En la parte inferior, el diafragma, y en la parte superior, en realidad no tenemos una pared. Ahorita les comento qué pasa. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces la pleura parietal recubre al tórax y la pleura visceral recubre tal cual al pulmón. Nada más que hay unos sitios donde la pleura llega un poquito más lejos que el pulmón. Hay una razón de esto.
Generalmente nosotros cuando estamos respirando no estamos llenando completamente los pulmones de aire, sino que los llenamos parcialmente, pero todos podemos hacer y llenar los pulmones de aire. Entonces eso significa que en determinados momentos el pulmón tiene que expandirse tanto que llena hasta la parte más baja del tórax. Si desde el inicio no hubiera pleura hasta ese sitio, pues imagínense, el pulmón tendría que romper entre la pleura para poder llegar hasta allá abajo. Digamos que hay espacios sobrantes de la pleura que existen para que cuando se infla al máximo el pulmón pueda llegar hasta esos sitios sin problemas y se llaman recesos pleurales, ¿ok? Recesos pleurales. Ahora, no solo son importantes los recesos pleurales desde el punto de vista funcional, sino que son importantes desde el punto de vista clínico. Esos recesos pleurales pueden ser sitios donde se acumule aire, sangre, pus, exudado, etc. ¿Sale? Entonces, son espacios sobrantes, ¿ok? Dentro de la pleura que son reservas para que el pulmón se pueda expandir. Tenemos tres principales. Uno al frente, que está entre el mediastino y las costillas y se llama receso costomediastínico. Acá está la palabra, sale receso costomediastínico. Así como tenemos al costomediastínico, en la parte de atrás tenemos estos espacios y estos espacios se llaman receso costovertebral. No está el nombre en la diapositiva, pero aquí tenemos al receso costovertebral. Y por último tenemos adelante, tenemos atrás y tenemos a los lados. Los que están a los lados se llaman recesos costofrénicos o costodiafragmáticos, ¿sale? Costofrénicos o costodiafragmáticos. Costofrénicos o costodiafragmáticos, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y con esto último, pero me falta un cachito. Ya casi terminamos. Quedamos que arriba realmente no tenemos un límite, abajo tenemos el diafragma, pero arriba tenemos a la abertura torácica superior. Entonces, ¿qué onda? Miren, la cúpula pleural incluso se sale un poquito del tórax. Spoiler, la cúpula pleural de hecho ocupa un cachito del cuello. Cuando el pulmón disminuye su tamaño, lo más normal sería que la cúpula colapsara con todo el pulmón. La cúpula pleural, no la cúpula pulmonar, ¿sale? Entonces, para evitar que la cúpula colapse, hay ligamentos que la sostienen, que evitan que se vaya para abajo con todo el pulmón. En consecuencia, pues, eso evita que se vaya cada rato hacia abajo la cúpula pleural. Hay tres ligamentos. Y miren, no me voy a poner pesado en el sentido de que me digan exactamente de qué vértebra provienen. ¿Qué tipos de estructuras óseas hay por acá? ¿Cómo se llaman estas? Perfecto. ¿Cómo se llama esta saliente de la vértebra? Apófisis transversa. Bueno, proceso transverso, pero está bien, apófisis transversa. Y por último, ¿estos qué son? Los Cuerpos vertebrales. Bueno. Entonces, hay un ligamento que va de pleura a cuerpo, otro que va de pleura a proceso transverso y otro que va de pleura a costilla. Pleura a cuerpo, pleura a proceso, pleura a costilla. ¿Sale? Bueno, el que va de la pleura al cuerpo se llama pleurovertebral. Pleurovertebral. Debería de ser pleurocorporal, pero se llama pleurovertebral. ¿Sale? Entonces, bueno, lo dije al revés. Vértebro-pleural. ¿Sale? Vértebro-pleural. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. El que va del proceso transverso a la pleura es el transverso pleural. ¿Sale? El transverso pleural. Y por último, el que va de la costilla a la pleura se llama costopleural. ¿Sale? Costopleural. Entonces, sencillamente hay ligamentos que sostienen a la cúpula pulmonar, vértebro-pleural, costopleural y transverso pleural. ¿Sale? Nada más por esto lo vamos a dejar así. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? De hecho, este hecho de que invade ligeramente el cuello es muy relevante. ¿Por qué? Porque incluso algunos padecimientos de la porción pulmonar superior pueden impactar a nivel cervical y viceversa. Padecimientos cervicales pueden impactar a nivel pulmonar. Por mencionar algo rápido ahorita, cuando están colocando un catéter central, le pueden dar a la punta de la pleura. ¿Sale? Bueno, hay unas radiografías, pero yo creo que ya las vamos a dejar para la siguiente sesión. Ahorita salgan, no vamos a empezar a la 1 en punto, vamos a empezar como 1:10, entonces cámbiense con calma y todo eso, ya ahorita nos incorporamos.
Bifurcación.